Platicar con el doctor Javier Cruz Angulo, especialista en Derecho Constitucional. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes y gracias por atender el llamado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti y a tu público. Gracias. Para ir entendiendo esto, ¿qué significa este decreto publicado este viernes por el Ejecutivo en el Diario Oficial de la Federación, donde se ordena la ocupación temporal pero inmediata del tramo o tramos ferroviarios de Ferrosur en Veracruz? Esto claramente me parece que se trata de lo que se conoce tradicionalmente como una expropiación o lo que en otros casos se conoce como expropiación equiparada. Entonces, me parece que el Estado mexicano, al señalar que estas zonas son de interés nacional o prioritario y al ordenar que se transfiera propiedad privada a propiedad del Estado, está haciendo o lo que se conoce como una expropiación o expropiación equiparada, lo cual de entrada a mí pues no me suena bien, para ser honestos. De alguna manera, esta decisión ya estaba anticipada con las reformas aprobadas en abril a marchas forzadas. Por cierto, me refiero a la ley reglamentaria del servicio ferroviario, entre otras, ¿no? Estos cambios fortalecen a las Fuerzas Armadas y les dan aún más control sobre el transporte, ¿no? A ver, sin duda venía ya este paquete de reformas, sabíamos que iba a desembocar en esto, es parte de que las Fuerzas Armadas del país están tomando cada vez más funciones que le pertenecen a civiles, y se podría decir, sí, se fortalecen las labores de las Fuerzas Armadas en un ámbito totalmente civil. No, yo no veo la relación entre la Secretaría de la Defensa Nacional y el transporte en ferrocarriles, no por ninguna parte lo observo, pero sí es alarmante que de un momento a otro las Fuerzas Armadas tomen la propiedad privada y empiecen a colaborar, como dice el comunicado del grupo que es propietario de esta parte, empiecen a colaborar para el funcionamiento de este tramo ferrocarrilero. Sí me parece un tanto un mensaje muy desafortunado, me parece un mensaje un poquito de miedo, para serte honesto. Sí, no deja de ser preocupante o inquietante el control de activos de movilidad por parte de las Fuerzas Armadas. Esta ley reglamentaria del servicio ferroviario se reformó, como mencionábamos, en abril, y ahora el presidente va a poder dar asignaciones, ¿no? Me dicen que son permisos para operar ferrocarriles por tiempo indefinido, que es por donde, digamos, se hizo este decreto, digamos, bajo esta figura. Sí, es en este sentido, efectivamente, hay una capacidad distinta hoy para distribuir los tramos, las vías. Lo que creo que tendría que venir antes de que estas cosas sucedieran o sucedieran tan de golpe, es previa una indemnización o por lo menos un acuerdo con el particular de qué es lo que va a pasar con el particular que antes la sustentaba, ¿no? Efectivamente, esto puede, si se sigue replicando, lo que empiezas a generar es miedo en quien tiene propiedad privada en estos rubros, porque no sabes si después se vaya a trasladar a otros apartados de transporte o a otros sectores de la industria, otros sectores industriales. Y Sí, en de este acuerdo. sentido, perdón. No, no, adelante, perdón. Sí, en este sentido creo que es pertinente la respuesta que da el grupo que es propietario, que está cauteloso y que está señalando que va a ver qué hacer mientras va a colaborar con las Fuerzas Armadas. Ambas van a operar esto, pero me parece que es evidente que da paso al juicio de amparo para o una indemnización previa por la expropiación equiparada y o en otro sentido para entrar a una negociación con el Estado. Me parece que el Estado no puede desposeer particulares de la operación de servicio concesionado que está dado sin antes otorgar una indemnización o llegar a un acuerdo con el particular. Sí, justo la empresa lo dice en este comunicado que hizo público hace unas horas, en donde dice que fue sorpresiva, inusitada esta toma de instalaciones y que está analizando cuál puede ser su respuesta, ¿no? Pero bueno, sin duda la empresa tendría medios legales a su alcance, ¿no? El más tradicional es juicio de amparo. Me parece que claramente esto tiene tintes de expropiación o expropiación equiparada, y que tuvo que haber una indemnización previa, que es lo que señala la Constitución, y digo, la jurisprudencia, lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y o en su caso, me parece que además de que el juicio de amparo pudiera hacer que entablara negociaciones el Poder Ejecutivo con la empresa,
también podría haber ahí una cuestión de daños y perjuicios. ¿Cómo operan o cómo van a operar, yo me pregunto, juntos en estos momentos? Es decir, ¿y cuál es el daño patrimonial que se está causando con esto en detrimento del particular y en beneficio de Sedena, ¿no? O de un proyecto que tiene Presidencia de la República en mente. Pero, ¿por qué no se sentaron a dialogar un poquito antes? ¿Por qué momento llegan las Fuerzas Armadas? Creería que eso está un poco alarmante. O sea, antes de que esto sucediera, en mi óptica, lo más transitable, antes de cualquier pleito legal, amparos, demandas, etcétera, arbitrajes en caso de que existan inversores extranjeros, lo más saludable es sentarse a una mesa de negociación que incluso hubiera sido saludable al día de hoy para poder llevar a cabo esto de forma conjunta y ordenada. Y me parece que si es sorpresivo, pues no es ordenado y me parece que es un área muy delicada del país como para que sea así a salto de mata, a bocajarro, ¿no? Sí, y creo que también el Ejecutivo no deja de sorprender porque, bueno, hoy está publicando este decreto, pero apenas ayer, después de que el Pleno de la Corte declaró como inconstitucional el decreto con el que el gobierno buscaba clasificar las obras prioritarias como de seguridad nacional y de interés público, el presidente responde, ¿no?, con un decreto nuevo y de alguna manera pues también busca blindar concretamente el Tren Maya, el corredor interoceánico del Istmo y 3 aeropuertos. Sí, yo no sé si ya aniquilaron el concepto sorpresa y solo dejaron el concepto indignación, pero lo que creo que es pertinente es que efectivamente la Corte da paso a un decreto por una votación de 8 ministros para que sea pública la información, para que todos los mexicanos y mexicanas sepamos qué está sucediendo en ciertas partes y efectivamente después de que la Corte expulsa de las leyes mexicanas el decreto del presidente, horas después vuelven a reincidir ampliando algunos temas, no es idéntico, ampliando algunos temas con algunas otras líneas, pero efectivamente y repitiendo que son áreas de seguridad y que por tanto la información no va a estar disponible. Que esto, insisto, también es una mala señal porque habla de una eterna confrontación entre la Presidencia de la República y la Suprema Corte, y los poderes no se pueden vivir peleando. Es decir, los poderes de un país son contrapesos, no son ni enemigos, ni como los llama el presidente, adversarios, ¿no? La Corte es la Corte de todos los mexicanos y mexicanas, el presidente es el presidente de todos los mexicanos y mexicanas, en México no debe de haber adversarios. Parece que son mensajes muy complejos los que manda el presidente de la República. Efectivamente, la Corte lo decreta nulo, horas después se vuelve a emitir, algunos con un sentido muy similar. Básicamente, más allá del problema jurídico que vaya a generar esto, las diversas impugnaciones, el mensaje político es complejo en el sentido de no me importa, háganle como quieran, sigo en confrontación. Así es. Pues gracias, Javier Cruz Angulo, especialista en Derecho Constitucional. Agradezco tus comentarios. Vamos a ver qué decide la empresa en los próximos días, si es que pues acude a los tribunales. Como dices, el medio de defensa que tendría pues más a la mano sería el juicio de amparo, ¿verdad? Exactamente, el que se aparece como oportuno es juicio de amparo y todo pintaría para que obtuviera una suspensión de forma inmediata. De acuerdo. Javier, muchas gracias. Buen fin de Te semana. agradezco a ti.